El denso, asfixiante e insoportable ambiente de pura tensión corporativa que se respiraba en las lujosas e inexpugnables oficinas centrales del banco inversor, en la lejana ciudad capital era el oscuro y ominoso preludio de una colosal tormenta judicial sin precedentes en la región. El legendario, honorable e incorruptible banquero Lombardo, un hombre de negocios que había forjado su inmensa fortuna, basándose en principios éticos inquebrantables y una amistad fraternal con el difunto líder agrario Porfirio Cruz, había llegado sorpresiva e impetuosamente a la sucursal regional. Las alarmantes, sombrías y muy preocupantes sospechas sobre el anómalo y acelerado proceso de embargo dictado contra la sagrada e histórica Hacienda Cruz lo empujaron a actuar. Movido por un afilado instinto de justicia terrenal, Lombardo ordenó de manera fulminante, tajante y autoritaria la ejecución inmediata, implacable y exhaustiva de una profunda auditoría interna de máxima seguridad. Los mejores y más experimentados peritos contables de la nación desembarcaron como un voraz enjambre justiciero, escudriñando minuciosamente cada archivo encriptado y cada oscuro movimiento financiero ejecutado en las densas sombras de la burocracia por el asustado director regional, César Contreras. La verdad absoluta, cruda, monstruosa y desoladora, no tardó en emerger a la luz del día con la fuerza destructiva de un tsunami de lodo y putrefacción corporativa. Se descubrió, con pruebas documentales irrefutables y recibos de transferencias millonarias a paraísos fiscales, la asquerosa e imperdonable red de sobornos sistemáticos que el maquiavélico y ambicioso magnate Gustavo Rodríguez había utilizado para comprar el alma del miserable empleado bancario, orquestando el robo legalizado y la destrucción del patrimonio de la joven heredera Bárbara. La espantosa, humillante y monumental caída del miserable, traidor y vendido director César Contreras se ejecutó con una brutalidad, rapidez y espectacularidad digna del más dramático, tenso y asfixiante juicio final. Acorralado patéticamente en su propia y lujosa oficina de cristal, sudando frío y temblando incontrolablemente como una cobarde rata atrapada en una jaula sin salida, el patético funcionario intentó balbucear inútiles excusas, culpando con lágrimas de cocodrilo a las brutales amenazas físicas y letales chantajes orquestados por el todopoderoso patriarca de la familia Rodríguez. Sin embargo, la mirada de Lombardo, fría, dura e implacable como el mismísimo acero forjado, no albergaba ni la más microscópica gota de compasión humana para el hombre que había manchado el intachable prestigio de su institución y que había intentado dejar en la más desoladora ruina a la valiente hija de su difunto amigo del alma. Con una voz que retumbó como un poderoso trueno justiciero, Lombardo despidió de manera fulminante e irrevocable a César, ordenando a los intimidantes guardias de seguridad que lo despojaran de sus pertenencias y lo entregaran directamente, sin miramientos, y frente a las miradas atónitas de todos los empleados presentes, a las implacables manos de las autoridades policiales por los graves delitos de fraude continuado. Acto seguido, y con un sentimiento de profunda paz y justicia restaurada, el legendario banquero firmó personalmente la anulación total, definitiva y absoluta del macabro ultimátum de 15 días, suspendiendo de forma oficial e inquebrantable la monstruosa e injusta orden de embargo territorial sobre las codiciadas tierras de Bárbara Cruz, salvando así el invaluable legado en el último y agónico suspiro antes del colapso inminente. La sorpresiva, estrepitosa, humillante y verdaderamente monumental noticia de la caída en desgracia de su dócil marioneta bancaria y la consecuente suspensión definitiva del embargo judicial no tardó en viajar con la inmensa, destructiva y veloz rapidez de un letal rayo de tormenta hasta la lúgubre, oscura y asfixiante oficina del malévolo magnate Gustavo Rodríguez. Cuando la cruda, dura e innegable realidad de su colosal fracaso estratégico golpeó implacablemente su ciego ego de dictador intocable, la reacción psicológica y física del temido patriarca fue propia de una bestia salvaje, herida y mortalmente acorralada en su propia trampa. El pesado y silencioso ambiente de su inmenso despacho se transformó en un violento campo de batalla personal. Con un rugido ronco, demoníaco y cargado de una furia asesina completamente irracional, Gustavo destruyó sin compasión alguna todo lo que encontró a su paso, estrellando costosas botellas de licor contra las paredes, volcando violentamente su pesado escritorio de caoba y destrozando a golpes puros cada adorno de su otrora inexpugnable fortaleza. Se había dado cuenta, con un terror hirviente, frustración visceral y un odio ponzoñoso que quemaba sus entrañas,
de que su asquerosa estrategia de robo legalizado había fracasado de manera rotunda, miserable y absoluta frente a la fuerza de la verdad y la tenacidad de la joven heredera y su esposo Renato. Al haber perdido su arma burocrática y su impunidad ante las esferas del poder legal, Gustavo comprendió, con una lucidez aterradora y puramente maquiavélica, que ya no podía seguir escondiéndose detrás de las frías leyes del Estado para adueñarse del histórico Valle Cañero, cruzando de esta forma la última y más oscura línea de no retorno existencial. En ese preciso, agónico, sombrío y apocalíptico instante de furia primitiva y maldad absoluta y desenfrenada, el todopoderoso magnate Gustavo Rodríguez tomó la más letal, sangrienta, oscura e imperdonable decisión de toda su manchada y criminal trayectoria en esta vida terrenal, desechando de forma radical y tajante cualquier táctica legal o estrategia comercial que pudiera retrasar su anhelada venganza. El despiadado patriarca decidió abrazar total y demoníacamente el camino del terror puro, el caos absoluto y la violencia desenfrenada sin cuartel. Convocó de manera inmediata, urgente y secreta a los sicarios más letales, a los mercenarios más crueles de las sombras y a los remanentes sedientos de sangre de la peligrosa banda de los alacranes, entregándoles maletines atestados de inmensas cantidades de dinero sucio con una orden directa, brutal y aterradora: destruir, aniquilar y convertir en cenizas humeantes la sagrada e histórica Hacienda Cruz a cualquier precio y sin importar las consecuencias. La guerra por el rico y codiciado territorio cañero dejaba de ser una aburrida disputa de despachos notariales para transformarse sangrienta e irremediablemente en un cruento, doloroso y letal asedio paramilitar. Gustavo ordenó sabotear violentamente los caminos, quemar sin ninguna piedad los inmensos campos de caña, aterrorizar cobardemente a las familias de los humildes trabajadores para provocar un éxodo masivo y cazar de manera implacable, sádica y personal al valiente ingeniero Renato Tirado y a la altiva heredera Bárbara. Ya no buscaba simplemente la firma forzada de un contrato de compraventa a precio de burla, sino la total, absoluta y humillante rendición física y espiritual de la joven matriarca, deseando verla de rodillas y bañada en lágrimas de sangre amarga sobre las ruinas de su inmenso e histórico legado. Mientras tanto, en los imponentes, anchos y cálidos pasillos de la histórica Hacienda Cruz, la llegada de la milagrosa y salvadora noticia sobre la detención de César Contreras y la anulación oficial del doloroso embargo bancario no fue recibida con la esperada y gran celebración festiva que todos los agotados habitantes del lugar tanto deseaban. Por el contrario, la joven, valerosa e indomable patrona Bárbara, quien aún guardaba en el más profundo, sagrado y amoroso secreto la hermosa, frágil e incipiente vida del hijo que crecía silenciosamente en su adolorido vientre, recibió la confirmación del banco con una profunda, oscura y helada premonición de peligro inminente clavándose dolorosamente en su alma. Conociendo a la perfección la infinita, sádica y demoníaca maldad de Gustavo Rodríguez, Bárbara supo de manera instintiva, visceral y con un terror helado paralizando su espina dorsal, que el monstruo acorralado era infinitamente más peligroso, letal e incontrolable que el monstruo confiado en el poder burocrático. El oscuro y amenazador cielo del inmenso valle de San Luis comenzó a cubrirse de negras y espesas nubes de tormenta, presagiando el sangriento y brutal choque de fuerzas que estaba a punto de desatarse sin ninguna piedad sobre sus queridas e intocables tierras. La valiente mujer, abrazando fuertemente su vientre para infundir protección celestial a su pequeño e inocente retoño, comprendió con una claridad heroica, asombrosa y monumental que la verdadera y definitiva prueba de pura supervivencia apenas estaba comenzando a asomar su rostro destructivo. Debería prepararse física, táctica y espiritualmente, junto al valeroso amor de su fiel esposo Renato, para enfrentar la más cruel, despiadada e implacable invasión armada de su historia, sabiendo perfectamente que la única forma de garantizar la ansiada paz duradera y la libertad de su hermoso y deseado futuro hijo sería resistir la espantosa, fría y letal noche de sangre, fuego y lágrimas y dolor extremo que su despiadado e iracundo enemigo terrenal estaba a punto de lanzar ferozmente sobre su amado e inquebrantable hogar.